Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gusto volverles a saludar, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con una nueva unidad. Esta unidad se refiere al desafío de la gravedad, el análisis del urbanismo y la arquitectura del clásico. En esta primera parte de la sesión platicaremos sobre el desarrollo y la consolidación de los grandes estados mesoamericanos o del clásico, eh, y comenzaremos con la región del Valle de Oaxaca y los zapotecos. Recordemos que en esta sesión veremos una serie de conceptos, facilitaremos una serie de aspectos fundamentales para que en nuestras futuras reuniones sincrónicas y en las actividades y ejercicios que se van a realizar podamos aplicar estos conceptos y estos términos y estos enfoques a las mismas actividades, ¿ok? Bien, pues vamos a iniciar con esta presentación. Eh, Sería muy bueno que ustedes puedan ver esta imagen que se les está presentando y podamos ir identificando estas constantes de diseño que se platicaron en la sesión anterior, de la lectura que tuvimos el gusto de leer del doctor Alejandro Villalobos, en donde pudiéramos ir identificando estas constantes, recordando un poco la idea de la axialidad, del norte magnético, los vanos en número non, la jerarquía al vano central, la relación de edificio o basamento troncopiramidal o pirámide plaza, esta relación plaza-pirámide, que los edificios tienen una frontalidad y una nuca, la integración visual, la integración física, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a recordar también que anteriormente habíamos platicado de que la cronología de Mesoamérica se divide por horizontes culturales. Ya habíamos platicado del horizonte lítico, habíamos platicado del horizonte preclásico y ahora vamos a iniciar con el horizonte clásico. ¿Ok? Vamos a ir recordando estos conceptos a lo largo de las siguientes sesiones. Primero, recordemos o identifiquemos, mejor dicho, los objetivos generales que tendrá esta unidad. Estos objetivos no los vamos a ver específicamente en la sesión de hoy, la iremos viendo en las siguientes sesiones poco a poco. Primero, el primer objetivo es explicar las diferencias en los procesos de producción arquitectónica de cada región cultural y los sitios seleccionados con énfasis en Mesoamérica. Describir los sistemas estructurales que concluyen en una forma y función arquitectónica determinada y establecer un criterio comparativo entre la arquitectura mesoamericana y las culturas vistas en el curso precedente, en el curso de Arqueología del Hábitat 1 que tuvimos el gusto de cursar el semestre anterior. Bien, primero aquí tenemos esta línea del tiempo que recordamos, utilizamos un tanto para situarnos temporalmente. Y en la parte inferior tenemos este esquema de Paul Gendrup que viene en uno de sus libros de arquitectura prehispánica, arte prehispánico, en donde, nos está organizando la región de Mesoamérica en las diferentes regiones, eh, y va situando estos auges culturales o estas principales ciudades que de pronto aparecen, recordando que ya se los había dado yo anteriormente en aula virtual, grupo de Facebook, ahora aula virtual, y vamos a recordar un poco el cómo leer este, perdón, esta línea del tiempo, ¿sale? De este lado, del lado derecho, izquierdo, perdón, vamos a encontrar estos grandes horizontes culturales con las fechas. Fechas de inicio, fechas de conclusión. Vamos a encontrar las etapas en las cuales también se dividen estos horizontes clásicos, perdón, horizontes culturales. Y en el sentido horizontal encontraremos diferentes columnas que corresponden a las diferentes regiones. Por ejemplo, la primera es norte y occidente, el altiplano central, la zona del Golfo, la zona de los valles de Oaxaca, y estos últimos corresponden a la región maya. ¿Ok? En la región maya, en donde podemos dividirlo de forma muy general,
las tierras altas, las tierras centrales o bajas del sur y las tierras bajas del norte. ¿Ok? De esto ahorita no vamos a platicar. Vamos a platicar de eso en sesiones posteriores. Ahorita es importante que identifiquemos en el periodo clásico, que está iniciando en torno al año 200, aquí vamos a encontrar 200, 300 después de Cristo o de nuestra era, ¿cómo podemos encontrar que Teotihuacán, esta ciudad que tiene sus orígenes en el preclásico u horizonte formativo, comienza a tener un auge importante en el clásico? Y justamente será Teotihuacán quien difundirá lo teotihuacano. Esto significa que habrá una serie de elementos culturales, artísticos, comerciales, ideológicos, etcétera, que a través del comercio se irá difundiendo a lo largo de Mesoamérica. Vean cómo esta influencia llegó a todas las regiones mesoamericanas, incluyendo la región maya. Vamos a tener también uno de los principales énfasis será el de Monte Albán. Si bien Monte Albán tampoco surge en el clásico propiamente, Monte Albán surge en el preclásico también, y es previo al inicio o al desarrollo inicial que tuvo Teotihuacán. Monte Albán, por parte de la cultura de los zapotecas, va a tener su desarrollo inicial a partir del clásico y tendrá un auge muy importante durante el clásico, y de hecho todavía hasta el clásico tardío y a finales del clásico, con el declive de Teotihuacán, Monte Albán vuelve a tener un repunte. En la zona maya vamos a encontrar que también hay una influencia muy, muy importante a partir de las tierras centrales, en la región del Petén, en donde comienza a mezclarse lo olmeca y a configurarse propiamente lo maya, que a partir de las influencias teotihuacanas comienza también un proceso de panmayanización, que veremos más adelante, ¿ok? Vamos a enfocarnos ahorita a Monte Albán. ¿Qué pasa con Monte Albán? Vamos a identificar también en el clásico, que el clásico como horizonte cultural tiene ciertos hitos culturales, sociales, económicos, que se vuelven referentes en el devenir, en el desarrollo de cada una de las culturas que vamos a encontrar justamente dentro del clásico. Ya los olmecas no existen, recordando que la gran cultura del preclásico, que nace en el preclásico medio, son los olmecas y que terminan influenciando lo olmeca a lo largo o en gran parte del territorio mesoamericano, y que al final del preclásico tardío superior, este comienza a diluirse. Ya para el clásico, propiamente dicho clásico, los olmecas ya no existían, ¿ok? La agricultura de riego se vuelve uno de los avances tecnológicos característicos del horizonte cultural, que es aprovechar los ríos principalmente para poder dar un riego constante a los sembradíos. Una unidad política significa que en lugar de hablar de ciudades-estado, como era en el caso de los olmecas, aunque los mayas siguieron con esa idea, habrá una consolidación específica a partir de una gran ciudad, por así llamarlo, como una ciudad capital, en donde los aspectos religiosos, los aspectos políticos, los aspectos del Estado, del poder, del control de la vida en sociedad, comienzan a organizarse en un mismo componente, ¿ok? Lo cual nos va a dar pie a una consolidación de estados urbanos. Estas grandes ciudades, ya no como asentamientos rurales o asentamientos agrícolas o con una tendencia a lo agrícola, sino como un gran núcleo central cívico-religioso sustentado a partir de varios subcentros que se van a encontrar en torno a estos núcleos de tipo rural, que van a comenzar a darle también sostén a estos núcleos, ¿ok? La arquitectura y el urbanismo monumental es a partir de que el Estado y la religión se muestran como poderosos y buscan también mostrarse como poderosos ante otras culturas. La arquitectura y el urbanismo busca reflejar
a manera de una propaganda política que los dioses, que el gobernante, que los gobernantes son sólidos. Por lo tanto, su arquitectura y sus ciudades se vuelven monumentales, grandes, sólidos. La estructura política teocrática significa que la legitimación de los gobernantes se hace a partir de las creencias teocráticas, del gobierno de los dioses. ¿Okay? Entonces se hablaba de que el gobernante es el gobernante porque es el que habla con los dioses y es el que por lo tanto está para gobernarnos. Y eso es lo que le da la legitimación al gobernante. ¿Okay? Por lo tanto, existe un esquema muy teocrático en el clásico. También tenemos una consolidación de un panteón divino y una cosmovisión que estuvimos viendo la sesión anterior. La cosmovisión de cómo entiendo mi realidad, cómo entiendo el universo, con la cosmogonía del cómo se originó el ser, cómo se originó el universo, y por lo tanto esta idea de que los dioses a partir de las mitologías o de los mitos se va configurando este panteón. El panteón en donde tenemos dioses representativos, dioses que van a representar específicamente alguna cualidad, algún ente abstracto o algún aspecto de la naturaleza. ¿Okay? Y también se da en consecuencia una complejidad comercial. Aquí es importante señalar que el comercio, la infraestructura comercial, los mercados, las vías de comercio terrestres se vuelven muy importantes, también como las vías fluviales. Esto en la zona maya y en la región totonaca, en la región del Golfo. El aspecto militar lo podemos incluir al hablar de los estados urbanos. Se desarrolla también una fuerte defensa militar hacia estas ciudades. ¿Ok? Bien, a partir de eso también recordando que aquí está estas regiones geográficas y culturales de Mesoamérica, Aridoamérica o Asisamérica, recordando las diferentes regiones que conforman Mesoamérica, la región maya, los valles de Oaxaca, la región del Golfo, el altiplano central, la región del norte, que era a veces intermitente, y la región de Occidente y Guerrero. ¿Okay? En esta unidad vamos a platicar específicamente de 3 regiones. La región de los valles de Oaxaca, que es con lo que comenzaremos, luego la región del altiplano central, y posteriormente algunas sesiones donde tocaremos el tema de la región maya. ¿Okay? Vamos a comenzar con los zapotecos. ¿Quiénes rayos son los zapotecos? Los zapotecos son una cultura que se desarrolla en lo que hoy es el estado de Oaxaca y que tienen sus antecedentes desde el 1500 antes de nuestra era. Eso estamos hablando desde mucho antes del nacimiento urbano, de la revolución urbana de San Lorenzo y los olmecas. Eso quiere decir que, al igual que los olmecas, también tienen un antecedente agrícola, lo que también se puede identificar como neolítico, de este preclásico temprano, ¿ok? Donde los seres comienzan a hacerse sedentarios y comienzan a generar una arquitectura más sólida, una arquitectura tendiente a las funciones agrícolas, ¿ok? Sin embargo, lo que conocemos hoy como los zapotecas o el dominio zapoteca, lo podemos nosotros ubicar entre el 500 a.C. al 800 después de Cristo. O sea, desde lo que es el preclásico tardío hasta lo que es finales del clásico, el clásico terminal. ¿Okay? Por lo tanto, es una potencia cultural del clásico. El fin propiamente de esta cultura comienza a partir del año 1521 después de Cristo, cuando llegan los castellanos al territorio mesoamericano y comienzan el sometimiento paulatino de la región. En lo político, al hablar de los zapotecas, podemos hablar de que es un estado teocrático, como ya lo habíamos mencionado, que es característico del clásico, controlado por un gobernador y auxiliares al gobierno, con un desarrollo militar defensivo.
Vean cómo son características que comienzan a ser constantes en las culturas del clásico. En lo social, la familia se entiende como una unidad básica para las clases sociales, donde a partir del sexo se dividían las actividades. Había una división del trabajo a partir del sexo. Existía una clase dominante por los sacerdotes, militares y comerciantes, y una clase dominante que era el resto de la población. En lo económico, como toda Mesoamérica, la agricultura va a ser la base económica de la región, en donde los zapotecas se van a caracterizar porque emplean terrazas en la agricultura. También ellos se caracterizan por desarrollar cerámica, textiles, piedras preciosas, el manejo de las piedras preciosas, la joyería y el comercio. Estudios arqueológicos señalan que son los primeros en utilizar alguna especie de artefacto que podríamos entender como una moneda. No propiamente como lo que hoy entendemos como moneda, pero sí la idea de una pieza para intercambiar. Y estos metales, que son cobres, se comenzaban a utilizar para intercambiar. Aunque formalmente no es una moneda, se puede hablar de un incipiente manejo de un sistema monetario, de un sistema de intercambio a partir de un metal. ¿Ok? Y respecto al pensamiento y la religión, es una cultura politeísta como todas las culturas de Mesoamérica. Sólatra significa que le rendían veneración a los animales. La existencia de hechiceros, la creencia del nahualismo, la idea de que existen nahuales, la práctica de entierros y ofrendas, la importancia de la astronomía, vestigios del sistema calendárico complejo, que eso es algo característico de las culturas complejas. Por ahí quien quiera compartir en el grupo aula virtual o grupo de Facebook, según sea el taller, favor de compartir el qué es un nahual. A ver quién nos puede ayudar participando con eso. Bien, vamos a ir ubicándonos. Primero, la cultura zapoteca los encontramos diferentes ciudades en torno a la parte central de lo que es el estado de Oaxaca, que corresponde a los valles de Oaxaca, en donde encontramos lugares específicos como Sachila, por ejemplo, Dainzú, Lambitieco. Comenzamos a tener, por ejemplo, Mitla, que estos asentamientos van a tener un auge en el posclásico con los mixtecos. Pero es importante que aquí señalemos, por ejemplo, la importancia de San Miguel Mogote, Monte Albán como la gran ciudad, y justamente es en donde vamos a comenzar a especificar. ¿Qué pasa con Monte Albán? Primero, en el preclásico vamos a tener dos referentes, San José Mogote y Dainzú, como ciudades con una influencia zapoteca, pero que por extensión y por características, por cualidades, no van a llegar a ser de la misma importancia que Monte Albán. San Miguel Mogote del 1200 al 800 a.C., eso quiere decir que es contemporáneo a los olmecas. Tenemos este recinto, este sitio arqueológico que al día de hoy está enclavado en lo que es un asentamiento de tipo rural. Encontramos vestigios de estructuras, encontramos escalinatas, encontramos arranques de muros, podemos encontrar el sistema constructivo, cómo hay un núcleo de muro, podemos encontrar en la parte interior de este arranque del muro cómo existe un núcleo que le daba esta robustez al edificio. Es hoy en día un montículo, parcialmente podemos ver los vestigios arquitectónicos, estructurales del mismo. En el caso de Dainzú vemos cómo se encuentra en las alturas, vemos un juego de pelota, vemos una serie de montículos, escalinatas, estratificación del suelo, hay niveles, y vemos cómo existe un manejo interesante del espacio abierto con los diferentes basamentos y plataformas. Pero llegando a lo que es la gran ciudad de Monte Albán, que primero fue capital de los zapotecas y que después sería capital de los mixtecos, se construyó a 400 metros sobre el valle de lo que hoy en día es la capital
de Oaxaca, que es la ciudad de Oaxaca. Sobre un cerro que para los zapotecos sería identificado como Danibá y que para los mixtecos sería llamado o identificado como Yacucuy. Es un cerro en donde en la parte alta lo que hicieron fue descapotar parte del cerro, haciendo una infraestructura, recordando que es parte de una constante de diseño, que es convertir en un suelo natural a un suelo edificable a partir de la traza, el movimiento de tierras, la nivelación, la compactación, definir, accesos, etcétera. Y eso es lo que va a pasar con esta ciudad. Lo que hicieron fue quitar, mover, clarear para desarrollar este conjunto urbano. Podemos encontrar en este plano indicativo de Monte Albán, el norte se encuentra hacia la parte derecha. Vemos cómo existe, y yo voy a atreverme a poner aquí una línea punteada, cómo existe un eje central, el cual está evidentemente dirigido hacia el norte magnético. Hoy en día el museo que se encuentra por acá y la ruta de acceso nos genera un acceso acodado a lo que es una gran plaza. Esta plaza rectangular, que si de pronto nos metemos un poco a las matemáticas y a la proporción, pareciera tener una relación de un rectángulo áureo, que es un cuadrado, al cual si yo le pongo un compás de aquí hacia acá y bajo una circunferencia, me genera un rectángulo áureo. Tiene una relación similar, aunque no podemos decir que este sistema de proporción, que nos recuerda un poco más a lo griego, a lo renacentista, tiene una influencia. Evidentemente no. Simplemente es una solución parecida ante una problemática parecida. Y aquí teníamos que generar una gran plaza en donde se encontrara una serie de basamentos, complejos edilicios arquitectónicos con diferentes alturas, diferentes sentidos, diferentes propósitos, en el cual podríamos nosotros identificar una serie de subconjuntos. Por ejemplo, aquí hay un subconjunto claramente definido, que se le llama el conjunto vértice geodésico. Este es otro conjunto claramente definido, que es un patio hundido, que es en la plataforma norte. Tenemos todo esto, que es un gran conjunto, en el cual vamos a encontrar edificios de forma perimetral. Encontramos este gran elemento a lo alto, que es un montículo sureste, y vamos a encontrar por aquí el sistema M, el sistema K, en donde encontraremos que es un conjunto más compacto de edificios, ¿ok? Algo muy importante es que vean el tamaño del edificio M. El edificio M se refiere a este que se encuentra acá, con la escala humana. Pueden ver cómo hay un tablero, así se le llama a estos elementos verticales. Hay un talud, de pronto un tablero, pero estos tableros tienen una moldura específica. Y esa moldura, muy representativa de la zona oaxaqueña, es las molduras en escapulario. Así se le va a llamar, y ahorita lo podemos ver en otras imágenes. Esta es una vista del punto del conjunto vértice geodésico, que se refiere a este punto, en donde podemos ver la relación plaza-pirámide, la axialidad, las alfardas, que están de pronto equilibrando el esfuerzo del núcleo interior del basamento con el encofrado, con el cascarón de piedra. Encontramos los diferentes niveles y vean cómo hay una relación de axialidad y de simetría. Podemos identificar en esta otra vista hacia lo que es el patio hundido. Este es el patio hundido, desde lo que sería uno de los basamentos de este vértice geodésico. Y quiero que vean además la increíble ubicación. Algo muy importante de esta ciudad, y que es característica de las ciudades mixtecas, zapotecas, es que se encuentran en las alturas. Por lo tanto, tienen un control visual del valle, de la región. Y eso es muy interesante y muy importante para el control comercial, control militar y para la defensa. Vamos a encontrar cómo este gran patio hundido está
determinado por una serie de plataformas, escalinatas, alfardas, cuerpos, que se vuelven transición y una articulación entre estos diferentes complejos edilicios. Podemos ver cómo a través de estas escalinatas, aquí hay el arranque de lo que eran unas columnas, seguramente había una cubierta plana, que ya se perdió, y se volvía una transición entre este espacio, este conjunto, y esta otra región o este gran conjunto que se encuentra acá. Vean cómo hay un juego de niveles, hay un juego de desniveles, y comenzamos a manejar espacialmente estas cualidades del espacio abierto. Vean además la interesante vista y cómo se vuelve un espacio jerárquico. Y ojo, no estamos en el espacio más alto del conjunto. El espacio más alto es justamente este montículo, el que se encuentra acá. ¿Ok? Avanzando, aquí podemos encontrar un juego de pelota. Posteriormente vamos a platicar un poco más del juego de pelota, recordando que tiene sus orígenes todavía en este desarrollo olmeca, que se tienen muchas propuestas que van a partir de diferentes épocas, diferentes periodos, desde un fin religioso hasta un fin cosmogónico, un fin de entretenimiento, un fin de entretenimiento a los dioses, de pronto alegorías del día y la noche. Tienen muchas propuestas y posibles significados. Tiene una forma en H, en donde encontramos, H sería I latina, en donde tenemos las cabeceras, tenemos la parte central y estos cuerpos que son linderos laterales que comienzan a generar los lados o los limitantes del juego de pelota. La gente no se sentaba aquí, la gente estaba de espectadores en la parte superior. Y los jugadores de pelota se encontraban en esto que sería, por así decirlo, la cancha. ¿Ok? La gran plaza central, y encontramos el edificio G. Vean el gran espacio. Se dice de que el diseño de Ciudad Universitaria, que tiene una fuerte influencia neoprehispánica, una propuesta funcionalista y una propuesta plástica del muralismo, encontramos que las islas tienen una relación muy estrecha en cuanto a proporciones y propósito con esta plaza central. Son reminiscencias, son formas en cómo uno puede reinterpretar el pasado para aprovecharlo en arquitectura del presente. ¿Ok? Y es ahí donde se vuelve creativo e innovador. Podemos encontrar cómo hay un gran juego, una gran relación entre este contexto natural, esta integración visual, esta integración física, y se vuelve un espacio muy interesante para estar. ¿Quién podía estar aquí? Hay que entender que este era el centro cívico y político de la cultura zapoteca. No era que ahí estuvieras y pasearas, no. Aquí era para realizar actividades cívicas y actividades religiosas. La gente no vivía ahí. La gente vivía a las afueras, a las faldas del cerro, en subcentros urbanos o subcentros agrícolas. Y este era el punto ceremonial, cívico, donde se encontraba el gobernante, donde se encontraban los sacerdotes. Y que evidentemente ciertas épocas del año habían ciertas actividades en donde las personas podían entrar, las personas del pueblo, para realizar estas actividades cívico-religiosas, nuevamente señalo, ¿ok? Podemos encontrar cómo este edificio, vean cómo rompe con el acomodo de los demás edificios, y es porque en este edificio, que se encuentra aquí enfrente, ahí hay un observatorio subterráneo. Y esta inclinación nos dice que ellos observaban un astro, que es una estrella que se llama Capella. A partir de la observación de ese astro, ellos podían comenzar a observar los ciclos celestes. Hoy en día Capella ya no coincide tanto con este ángulo, porque a lo largo del tiempo también estas ubicaciones, hablando de la arqueoastronomía, van cambiando con el tiempo. ¿Ok? Vamos a dejar esta primera parte aquí, y en una segunda parte del video continuaremos con esta ciudad de Monte Albán y veremos el inicio de lo que es Teotihuacán. ¿Sale?
Muchas gracias y en breve continuamos.